Muy buenas tardes a todos los radioescuchas de Hoja de Ruta. Bienvenidos a Otras Voces. Hoy con el doctor Augusto Tandazo, como todos los miércoles, donde vamos a analizar algunos temas que son de coyuntura política, coyuntura que debe ser tratada desde otra visión y con la explicación que nos tiene ya acostumbrados el doctor Tandazo, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, doctor. Hoy quisiéramos empezar preguntándole, eh, una vez que conocemos que esta ley tributaria continúa, ¿qué se viene con los campos petroleros? Porque al parecer el viceministro, que de paso aclaro no es familia mía, ha hecho algunas declaraciones que, que nos sorprenden realmente porque, o sea, si él es una autoridad, al menos pensaríamos que está defendiendo los intereses del país, pues, ¿no? Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, es un gusto estar nuevamente con la ciudadanía a través de Hoja de Ruta. Bueno, las declaraciones de este ingeniero Juan Carlos Bermeo, viceministro de Hidrocarburos, deberían pasarlas a las páginas de Guinness. Ya, o sea, terrible. ¿Por qué, doctor? Pero especifiquemos por qué. Claro, siempre hay que especificar. Porque, a ver, él es una autoridad del Ministerio de Energía. Entonces, supone que como autoridad, él es quien más debe conocer sobre el sector energético, en este caso petróleo, porque es viceministro de Hidrocarburos. Así es. Entonces, habla de que avanza la concesión del campo Sacha. Estas son declaraciones que las formuló en el diario El Telégrafo el día de ayer, 26 de noviembre del 2019. Entonces dice, avanza el tema de Sacha, la concesión, ya se hizo un proceso de calificación de firmas y están tras esto de ver cómo entregan esto que siempre llamaron con este nombre al campo Sacha, la joya de la corona, y avanza en este plan de entregar la joya de la corona a las empresas transnacionales. Pero a propósito de que va tratando este tema en la entrevista, el periodista le pregunta, ¿por qué no dejarlo? Se refiere al campo Sacha. ¿Por qué no dejarlo con Petroamazonas? A lo que contesta el viceministro de Hidrocarburos. A criterios de muchos. ¿Cuáles son muchos? ¿Quiénes son los muchos? ¿Quiénes son los muchos? ¿Son funcionarios del ministerio? ¿Son gente de afuera? ¿Gente con las que él coctelea? ¿Quiénes son? A criterio de muchos, las empresas estatales no son eficientes. Las manos privadas serían más productivas. Entonces uno dice, el periodista aquí se durmió. Me hubiera encantado ser yo el periodista y le decía, bueno, es lo que usted dice, que es el criterio de muchos. ¿Y cuál es su criterio? Claro. Porque él tenía que definirse. A mi criterio, Petroamazonas, en este caso estamos hablando de producción, ¿es eficiente o no es eficiente? De tal manera de que el tema no va más allá del tema. Pero entonces, es una tomadura del pelo. Porque entonces se ve que él no sabe absolutamente nada del sector, o disimula, o a dónde va. O le dan diciendo las cosas, porque lo que dice hace referencias a que muchos le han dicho, entonces, pero no dice que él piensa. Esto nos lleva a analizar otro tema, sobre el mismo tema, pero derivar en un tema. Entonces dice que a criterio de muchos las empresas estatales no son eficientes. Se refiere a la producción de petróleo. Petroamazonas, perdón. Entonces, con esta cuestión nos lleva a analizar, ¿Petroamazonas es eficiente o no es eficiente? ¿Cuál es la manera de analizar si es eficiente o no? Por la vía de los costos. Porque se produce prácticamente el mismo barril de petróleo, con ligeras diferencias en la calidad, gravedad, API, etc. Pero los costos de producción son los que nos permiten ver cuáles son las empresas más eficientes en el sector petrolero. Y da la casualidad de que Petroamazonas es la empresa más eficiente entre todas las empresas que trabajan dentro del Ecuador, donde hay casi una veintena de empresas privadas extranjeras, hay como 16 empresas privadas extranjeras. Todas tienen costos de producción, en especial las que más producen, ¿no es cierto? Repsol, Agip, ese tipo de empresas Andes, tienen el costo de producción el doble de Petroamazonas. Petroamazonas tiene un costo de producción de promedio, estoy dando datos a la fecha, promedio $17.24.
por un barril. ¿Y Petroamazonas, doctor? Petroamazonas. Ya, $17. Bien, Petroamazonas, un costo de producción por un barril producido de $17. Y las empresas petroleras privadas que trabajan en el Ecuador tienen un costo promedio, las grandes, ¿no? Hay empresas que tienen costos de 50 y pico de dólares por un barril, pero hablo de las grandes. Tiene un costo promedio entre 35 y $37. Entonces aquí quiero que la ciudadanía me entienda esto. Cuando una empresa petrolera privada produce petróleo, el Estado saca de su bolsillo, porque van a pensar que es gratis lo que produce, saca de su bolsillo y le paga por la tarifa, por cada barril producido. Lo mismo que hace con Petroamazonas, no le paga una tarifa, pero le restituye el costo de producción, que es lo mismo. En el caso de la petrolera privada, le paga la tarifa donde esté el costo de producción más la utilidad. Entonces ahí se ve que la utilidad es monstruosa de las compañías petroleras privadas. Claro. Entonces, ¿cuáles son más eficientes? Y el viceministro de Hidrocarburos todavía no entiende cuál es más eficiente. Cuando tiene la información que yo la tengo, información oficial que la tengo yo, y él no la tiene entonces. Al parecer no, pues no conoce, por eso digo, si él escucha a muchos, pero no da su criterio. No, pues. yo creo que sí la conoce. Lo que pasa es que son parte de las personas que repiten un cliché para que la gente lo capte y lo haga suyo. Las empresas públicas son ineficientes, las empresas privadas son eficientes. Las empresas públicas son ineficientes, las empresas privadas son eficientes. Y lo repiten tantas veces que terminamos creyéndoles este cuento. Pero hay que ver también los costos, porque vamos a poner un ejemplo que haya una ligera eficiencia tecnológica. Pero en el tema del petróleo y en otro tipo de servicios públicos como la telefonía, la hidroelectricidad, ese cosa, lo que cuenta es el resultado final. ¿A cuánto me cuesta pagarle a la empresa porque me produzca un barril producido, un barril de petróleo? Entonces, esto es una tamaña grosería. Pero viene la siguiente. Dice que la intención, porque ya se les metió entre el ceja y ceja esto, se hicieron las reformas a la ley de hidrocarburos en el año 2010 para renegociar los contratos petroleros en el 2011. Estamos 2019 y ahora ya se les pegó el bichito, porque es bueno renegociar, pues. Renegociar es, si yo tengo, y aquí la ciudadanía va a hacer pilas, me van a tener que parar bola a lo que voy a decir. Si hay un contrato firmado, ya no hay nada que discutir, nada más se ejecuta ese contrato y se ejecuta el contrato y sigue el contrato. Pero si esos contratos se renegocian bajo la modalidad que sea, y hay cómo sentarse en una mesa a renegociar los contratos, y de esa actividad de renegociar los contratos, pues hay la posibilidad de que algo suceda. Pues, ¿me están entendiendo o no me están entendiendo? Entonces, ahora se les metió que dice, la intención nuestra del Ministerio de Energía, ahora en la administración de Augusto Briones y del viceministro actual, dice, es migrar a los contratos de participación en los que el Estado y la compañía compartan la producción. Pero si tenemos una experiencia negra con los contratos de participación, pero además, me voy a saltar el tema y decir, ok, digamos que podría ser positivo económicamente, que no lo es, porque con esos contratos se nos llevaron el santo y la limosna a las empresas petroleras privadas. La Constitución, en el artículo 326 de la Constitución, califica la actividad de procesamiento, de producción de hidrocarburos como un servicio público. Califica. O sea, dice, es un servicio público. O sea, en derecho, y yo voy a tener que ser poco modesto, yo tengo mi especialidad, yo conozco mucho sobre el tema de la teoría del servicio público, que poca gente tiene ese tipo de formación, por eso que a veces se confunden. Cuando el Estado, esto es lo que se llama en derecho, cuando el Estado, mediante una norma, otorga lo que se llama en derecho una carta de naturalización de un servicio público. ¿Qué quiere decir en lenguaje común? Cuando califica una actividad como servicio público, esa actividad se somete al régimen de derecho público del servicio público. Punto. Va en bloque todo ello al servicio público. Entonces, ¿qué dice la Constitución? Que los servicios públicos se manejarán a través de un sistema de precios o tarifas. El contrato de participación es un sistema de porcentajes. Entonces, el momento que quieren migrar otra vez todos los contratos a participación, violación constitucional. Pero ya nos vamos acostumbrando que cada semana
La sorpresa es una nueva violación constitucional. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el Ecuador? Y de eso sí no ve absolutamente nadie nada de nada. Ni la Corte de Lujo. No, pues la Corte de Lujo está en otro patín. La Corte de Lujo está en otro patín. Entonces, violación constitucional. Yo doy cita, normas legales. Artículo 326, numeral 15, donde la Constitución califica de manera expresa a la producción hidrocarburífera como un servicio público. Y el tema de los servicios públicos, en el artículo 314, dice, el Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos sean ta. Entonces, el servicio público se maneja bajo un sistema de tarifas. Si calificaron a la producción hidrocarburífera como un servicio público, la única forma de que no sea servicio público es reformando la Constitución, pero no violando la Constitución. Entonces ahora quieren migrar también al contrato de participación. Pero mire usted esta inconsistencia. Mientras acá nos venden este cuento de que es mejor la empresa privada, lo cual no es cierto, y que lo que debemos tratar de hacer es migrar al sistema de otro tipo de contratos y ver cómo le entregan a los campos privados, a las empresas privadas los campos de Petroecuador, de Petroamazonas. Vean lo que acaba de pasar en México. En México, el presidente de México acaba de tomar una decisión en donde está invirtiendo en Pemex, la empresa petrolera estatal de México, López Obrador, 45.900 millones de pesos para el desarrollo de una cantidad de campos petroleros en la parte del territorio continental, Campo Chocol, Campo Cívics, el Campo Ixachi, y para una decena de campos en la parte offshore, en la parte del mar. Entonces, ¿y qué dice el presidente de México? Dice, con estos campos México elevará la producción nacional de 1.600.000 barriles a 2.400.000 barriles diarios. O sea, ¿qué está haciendo el presidente de México? Fortaleciendo la empresa. Y con plata del Estado. Por supuesto. Acá no, acá se ve qué le hicieron a Petroamazonas. Esto creo que no sabe, o se hace el que no sabe el viceministro de Hidrocarburos. Le quitaron 407 millones de dólares a Petroamazonas de inversión en este año. Por eso dijo Alex Galárraga en sus declaraciones que no puede cumplir con sus metas, porque tiene limitaciones ambientales, le boicotean desde el lado del Ministerio del Ambiente, y tiene limitaciones presupuestarias, le recortan el presupuesto para que no desarrolle los campos. ¿Qué mejor ejemplo tenemos cuando denunciamos lo sucedido en el tema del ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables que acaba de salir, Carlos Pérez García? Carlos Pérez García, que decía que a él le parecía que no era una buena cosa el hecho de dar en concesión o en venta el campo Sacha, ¿no? Claro, le mando una comunicación al ministro de Finanzas, Richard Martínez, y en esa comunicación, que por si acaso es un documento oficial, es un oficio del 11 de noviembre del 2019, el oficio número 1047, con número. En ese oficio le dice, respecto de la posible monetización de los campos Sacha, Ispingo y Coca Payamino, le dice, a criterio de esta cartera de Estado, estoy leyendo con comillas, dicho modelo, o sea, el de monetización, no conviene a los intereses del país. O sea, el ex ministro dice que no conviene y el señor Vuelta dice que muchos le han dicho que sí conviene. Que sí conviene. Entonces hay que creerles a los muchos que no conocemos. Y entonces, ¿y por qué se fue el ministro anterior? Justamente porque estaba oponiéndose a esto. Oponiéndose al plan de monetización. Que dicho sea de paso, la palabra monetización no consta en ninguna norma jurídica. Es un invento. Por eso le están ocupando, pues para no pegarse al tema jurídico. Y entonces es recibir un dinero por adelantado de un concesionamiento que además violenta la Constitución de la República. ¿Por qué? Porque la Constitución considera sectores estratégicos a determinados sectores de la economía del país. Y solo por excepción, se le puede dar al sector privado el gestionamiento. ¿Y esa excepción de qué consiste, doctor?
La excepción, por ejemplo, tenemos campos prospectivos. ¿Qué quiere decir campos prospectivos? Donde si bien hay sísmica que se ha realizado, estudios de geología, existe en el suroriente ecuatoriano. Vengan allí, mojen el poncho las empresas petroleras privadas y hagan su inversión de riesgo. Pero no, quieren, es como que alguien quisiera que le pasen un supermercado que tiene clientela cautiva, negocio instalado, con una rentabilidad enorme. Ese es el que quiero. Entonces Claro. quieren Sacha, quieren Ispingo, quieren Coca Payamino, quieren la CNT, o sea, negocios rentables. Claro, pero Entonces, por eso es que hay que hacer una excepción y decir, el Estado no puede entregar la carne y quedarse con el hueso. démosles del hueso a los privados para que saquen carne, algo así. Claro, para que Claro. saquen carne, pero no puede ser que les demos. Pero esto denunció algo que es gravísimo. Yo ayer conversaba con un altísimo técnico petrolero que hay en el Ecuador, una persona de una experiencia de 40 años por lo menos. Y cuando le mostraba esta carta, el original, y le mostraba que han estado yendo a monetizar Ispingo, no creía, me dijo, déjame ver, no puedo creer. ¿Por qué no puedo creer? Porque Ispingo es más que Sacha. Porque Ispingo es el campo con mayores reservas dentro del ITT. Y Ispingo es el campo que le han estado poniendo palos en la rueda para no desarrollarlo con el tema ambiental. O sea, no lo topen, no lo hagan. Y que no, ahí es donde entraban los chicos de estos de Yasunidos y todo claro, lo demás. y Que la no... zona de amortiguamiento y no se puede entrar. Pero ha sido porque lo quieren monetizar, pues. Ahora no, sí le quieren vender. No ha sido porque lo quieren conservar, y no conservar al campo, sino que nadie entre, sino para entregarlo al sector privado, a la joya del ITT. Porque el ITT tiene 3 campos, el Ispingo, el Tambocoche y el Tiputini. Y el campo dentro de los 3 campos, porque es un tren estructural, el campo que tiene más reservas es el Ispingo. Y de lo que se trata en base al oficio del ministro es que han estado a punto de darles el campo Ispingo. El que tanto Entonces, se quejaba. ¿cómo también, podemos ¿no? calificar a este gobierno? O sea, que lo único que intenta es ver cómo nos despoja de los activos del Estado, pero activos que tienen carne, pues. Claro. Por ejemplo, la CNT. Vuelvo a decirlo porque no hay que cansarse de decirlo. La CNT es el 18% de la telefonía móvil avanzada, es el 31% de la televisión satelital, es el 49% del internet fijo y es el 85% de la telefonía fija. Eso es lomo fino, pues. Lomo fino, y eso lo quieren pasar al sector privado. Al sector privado violentando incluso la Constitución. ¿Por qué violentando la Constitución? Porque en el caso de la telefonía hay un tema sui generis especial. ¿Cuál es? Que la única empresa estatal de telefonía es CNT, la que quieren privatizar. Y la Constitución dice en el 315 de la Constitución como norma constitucional, el Estado constituirá empresas públicas para la gestión. Y justo es lo que quieren es concesionar para la gestión. Para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos y tal. La telefonía es un sector estratégico y es un servicio público. Entonces, si el Estado se deshace de la única empresa pública que tiene, que es la CNT, y la entrega en concesionamiento de la gestión, del gestionamiento de la empresa, la entrega al sector privado transnacional, ya no existe ni una sola empresa pública para la telefonía. Entonces, ¿qué van a hacer para cumplir la norma? Crear otra empresa, pero una empresa enana que no haga nada, porque le están dando la carne. Violación constitucional. Más claro, no canta un gallo. Entonces, mientras esto pasa, vemos otros países que ven el tema del desarrollo de su política petrolera de otra manera, sobre cómo autosustentar el tema del desarrollo petrolero del Ecuador. Sobre eso, por ejemplo, Jaime Nebot hizo unas declaraciones infelices en términos de poca felicidad. No estoy insultando. Cuando habló de la ineficiencia de Petroecuador y por el lamentable estado en que se encuentra la producción de petróleo. Lamentable estado. Sí, entonces viene el tema. A ver, señor Nebot, ojalá esto le llegue a usted. Petroecuador no produce petróleo. Entonces, primero que sus asesores o usted se entere, la producción de petróleo corresponde a Petroamazonas. Petroecuador hace otro tipo de actividades, la primera cosa. Segundo, ineficiencia de Petroamazonas en la producción petrolera. Pues si lo estamos demostrando que sus costos son más bajos, la mitad de los costos de las empresas privadas.
Entonces hay ineficiencia en la producción. ¿Dónde sí existe? El Estado, el gobierno planificó producir 740,000 barriles de petróleo. Y está produciendo más o menos 540,000 barriles de petróleo. Se ha caído 200,000 barriles de petróleo, pero porque no le dan dinero a Petroamazonas. Es como que usted tiene una avícola y no pueden crecer los pollos y hacer que crezca la avícola porque no le dan balanceado. Entonces, ¿cómo quieren que crezca la avícola? Si lo mínimo que hay que hacer con los pollos es darle alimentos para tener los huevos y la carne a la disposición de la economía ecuatoriana. Si le hubieran dado el dinero a Petroamazonas, con esa inversión, más o menos el Estado hubiera recibido unos 3,000 millones de dólares líquidos, levantando la producción, y no hubieran tenido necesidad de implementar la ley de crecimiento económico que la Asamblea Nacional los votó abajo, lo negó, ni tampoco la actual ley de simplicidad y progresividad tributaria. Entonces, ¿qué hay salidas? Hay, pero ¿por qué no las toman? ¿O es por empobrecer a las empresas para venderlas a precio de gallina robada? ¿O por qué lo hacen? Ahí tienen, pero no me venga el señor Nebot a decir que esto es el tema, que el tema viene por ese lado. Dice, respecto de las empresas privadas, Nebot dice, yo no soy partidario de vender las empresas bandera del Estado. Dice, pero sí soy partidario de que se las concesione. Pero papito, si se las concesiona, se están llevando con toda la infraestructura. Yo no soy partidario de vender el auto, pero lo estoy entregando al auto por 30 años para que lo use un taxista. Cuando me lo devuelven 3 años, ni las llantas ni los tornillos quedarán sanos. Entonces, ¿por qué le tomas el pelo al Ecuador o no entiendes? Entonces, no estás preparado para ser presidente, ni para ser candidato. No terminan de entender, o sea, es el mismo discurso y que necesitamos que venga la inversión hacia la inversión extranjera. Ahora, doctor, hoy en la mañana, y ya habíamos comentado algo en el editorial, el secretario de gabinete, que hoy se llama secretario de gabinete, señor Juan Sebastián Roldán, decía que el gobierno anterior dejó una deuda bastante grande, especialmente con infraestructura que se está cayendo. Entonces, ahí cuando usted dice y habla de que es el mismo discurso, le aterrizamos a esta declaración del señor Roldán, efectivamente en que están con esto mismo de decir que todo está mal hecho y entonces hay que coger y que venga la empresa privada salvadora a hacerse cargo de esas infraestructuras que están mal. Como por ejemplo Coca-Cola, que dice que están millones de rajaduras, de grietas y todo lo demás. Me encantó su pregunta. Ya. Me encantó. Y específicamente de las refinerías. A ver, ciudadanía, escuchó la pregunta del distinguido periodista. Ahora le voy a contestar. La inversión china y los préstamos chinos fueron pero tan malos, según ellos, porque está diciendo se cae la infraestructura, se cae Coca-Cola Sinclair, fueron tan malos que este gobierno, el de Lenín Moreno, hace un año más o menos, lo condecoró al embajador chino en el Ecuador, que ya se regresaba a su país, por la enorme contribución que había hecho su gobierno durante todos estos años, no los años del gobierno de Moreno, sino los años del gobierno de Correa, su contribución al desarrollo. Entonces, ¿por qué lo condecoraron? Ahí está la pregunta, pues. Pero es que ahí está, pues. Ahí está. ¿Por qué? Pero viene el tema. Vamos a poner un ejemplo, que yo creo que hay más de una cuestión que merece rectificarse. Yo no soy de los que me tapo los ojos, cuidado. Yo no les rehúyo a ningún tema. Pero a la persona que hace algo, siempre hay la posibilidad de criticarlo. Y yo puedo criticar una cantidad de proyectos que me parece que fueron sobredimensionados, que tal vez fueron un poco caros o lo que sea. Pero sobre la base de que existe el proyecto y se lo ejecutó. ¿Qué le podemos criticar a este gobierno? ¿Cuáles obras de infraestructura ha levantado para poderle decir a este gobierno, esto levantó y está malo por esto otro? Si los préstamos que han tomado no son para infraestructura, son para gasto corriente. Entonces, ¿qué le podemos criticar a Moreno y a su combo? Es una sinvergüencería. Porque críticas siempre van a haber. Hubieron fallas y hubieron problemas en la refinería del Pacífico, en el poliducto Pascuales Cuenca, sí las hay. Y se pueden corregir a un costo X. Pero están las obras.
Pero en este caso, ¿qué le podemos decir a Moreno? Ah. ¿Qué carretera le criticamos? Si todo quiere que la empresa privada venga y lo haga como le dé la gana, cuando le dé la gana. Ni siquiera son capaces de decirle a una empresa en materia de refinación, decirle, venga y usted quiero que me haga una refinería en este sitio, que es donde le conviene al gobierno del Ecuador que se construya, porque hay una infraestructura, porque esto facilita transporte, entonces, venga y haga donde quiera. Pero el Estado no toma la iniciativa de hacer absolutamente nada. Vivimos al fío y pagando con las justas. Este momento el ministro de Finanzas está en Estados Unidos, en Washington, intentando que el Fondo Monetario le pase 250 millones de dólares para pagar los 13º de la burocracia de diciembre. Vivimos al alcance. Entonces, tienen cara como para criticar las cosas que han hecho, en donde yo sí creo. Voy a poner un ejemplo. Refinería del Pacífico. Contrataron con una empresa que le hicieron a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. El Programa de Naciones Unidas para el Estudio hizo la empresa extranjera. Y la empresa dice, hay que redireccionar el proyecto. No dice que hay que suprimirlo. Yo tengo el estudio. ¿Acaso que no tenemos lo que se produce en el Ecuador? Hay que redireccionarlo, porque el Ecuador necesita de una refinería, pero del Estado, pues, para resolver el tema de la importación de combustibles. No que venga una empresa de afuera a montar una refinería para vender los combustibles a precios internacionales. Es otra cosa. ¿Y qué es lo que han hecho? Vengan y construyan donde quieran la nueva refinería. ¿Y qué van a hacer en el Aromo? La ciudad alimentaria para cultivar legumbres, frutas y hortalizas. Tú, ciudadano ecuatoriano que me estás escuchando, si sigue esta administración de cómo lo manejan al país, cuando después de poco tiempo quieras cargar el tanque de combustibles de tu carro, vas a tener que ir a decir que te manden del Aromo, donde se iba a terminar de hacer la refinería, que te manden un poco de legumbres, de hortalizas y de frutas. Porque no entiende el gobierno de que en este país el 87% del consumo energético son hidrocarburos y estamos importando el 65% de los combustibles que se consumen dentro del Ecuador. Y entregamos la refinación a manos privadas, vamos a entregar también Santa Elena, también la refinería de Esmeraldas a manos privadas. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que se privaticen y al privatizarse los precios son internacionales y sujetos fluctuando en base al precio internacional del petróleo. Y la gente en mis redes sociales, cuando yo interactúo, el ecuatoriano es bastante ingenuo. A mí me saben contestar de esta manera cuando yo alerto de esto y me dicen, pero doctor Tandazo, si eso se llega a dar, nosotros nos levantamos y peleamos y es muy tarde, hijito. Ya cuando eso se firme y eso ya está en camino, ya están recibiendo las ofertas para la nueva refinería. Ya cuando eso se firme, en el corto tiempo, ¿qué le podemos reclamar hoy a Maguad, por ejemplo, sobre el tema del feriado bancario? Ya no está aquí, está en Boston. ¿Qué podemos hacer? Ya cuando esto se firme y nos dejen eso contratado para los próximos 30 años, con la cláusula de que los precios saldrán, los combustibles saldrán a precios internacionales, ¿qué puedes hacer tú? Por más que organices manifestaciones, sales a protestar y es demasiado tarde. O sea, el país está caminando al despeñadero y la gente no cree. Entonces ya no es culpa. Nosotros cumplimos hasta cierto punto en advertir. En advertir. Pero aquí hay otra norma constitucional que se la quiero recordar al señor Nebot. El artículo 339 de la Constitución de la República, norma de obligatorio cumplimiento. Y si a usted, señor Nebot, no le gusta, hay que reformar la Constitución. Pero para reformar la Constitución en su integralidad hay que ir a una asamblea constituyente a la que le tiene terror. Entonces, norma del artículo 339. El Estado promoverá las inversiones nacionales y extranjeras y establecerá regulaciones específicas de acuerdo a sus tipos, otorgando prioridad a la inversión nacional. Prioridad a la inversión nacional, ¿entendieron? Prioridad a la inversión nacional, porque ustedes es el único recetario que conocen ustedes y los medios de comunicación privados, de comunicación social privados, es que venga la inversión extranjera a hacerse cargo de los sectores estratégicos del Estado. Y no se ve cómo insertar la inversión nacional dentro del desarrollo del país. Y luego el mismo artículo dice, la inversión extranjera directa será complementaria a la nacional. ¿Qué quiere decir? Que la prioritaria es la nacional. Que de lo extranjero hay que pedirlo que venga a complementar. Pero no es que hay que entregarlo al país, pues. ¿Qué es lo que hizo su prefecto?
el señor Carlos Morales, el prefecto del Guayas, rompió el contrato del dragado del río con la empresa de la Armada. ¿Para qué? Para iniciar una nueva licitación, para que en esa licitación pública participen empresas extranjeras. O sea, es el paraíso, según la visión de ustedes, el Ecuador es un paraíso para el inversionista extranjero. Por eso el viceministro de Finanzas de este gobierno, de apellido Carrillo, dijo, el Ecuador es sexy, está siendo visto sexy por los inversionistas. Cuando hay alguien que es sexy, usted sabe lo que le puede pasar, ciudadano ecuatoriano. En algún momento de eso se da una violación de Padre y Señor nuestro. Y tuvieron la desfachatez de hacer ese tipo de declaraciones. El Ecuador está siendo visto sexy por los inversionistas. Entonces, hay que parar algún rato. Pero hablando del otro candidato a presidente que se nos viene. Al señor Lasso. El señor Lasso. Mire, sábado 23 de noviembre, hace pocos días, declara en el diario El Comercio lo siguiente. Aquí en el derecho tenemos un viejo principio que dice a confesión de parte, relevo de prueba. Dice Guillermo Lasso, en materia política, en mayo de este año, creo, firmó en la Asamblea, firmó es confirma, no solo de boca, firmó en la Asamblea un acuerdo legislativo para darle gobernabilidad al Ecuador. Ah, ya, el acuerdo del que siempre hemos hablado, lo reconoce Guillermo Lasso. Y que eso no se olviden cuando vengan las elecciones, ¿no? Porque ha habido un acuerdo permanentemente con este gobierno, en las fuerzas de la derecha, con el Partido Social Cristiano, con Suma, con el BADI, con el BIN, al que desgraciadamente se ha sumado en muchas ocasiones la izquierda democrática, para de esa manera dictar leyes y hacer lo que les dé la gana en perjuicio del Estado ecuatoriano, para tapar la corrupción. En la Asamblea, que no se acuerdan ustedes los socialcristianos, por ejemplo, cuando la señora presidenta de la Asamblea Nacional les llamó a la señora ministra a decirle, hagan algo que los socialcristianos van a votar a favor de que se investiguen los INA Papers. ¿Y qué pasó? Que no se investigaron los INA Papers. Entonces, aquí hay un acuerdo, ¿no? Espero que el señor Guillermo Lasso no se olvide de los acuerdos que firmó, porque cuando viene la campaña, todos se olvidan de todo lo que pasó. Y entonces todos son amnésicos. Aquí ha habido un maridaje con el gobierno y ellos tienen que responder incluso por los términos de esta crisis. Y dicho ya por la boca del mismo señor Lasso que él ha firmado un pacto de gobernabilidad. Doctor, vamos a otro tema porque a mí me preocupa el tema de esto de que, primero, que tras el paro se ha hecho o se está queriendo fortalecer la inteligencia, dicen. Y nosotros estamos siendo víctimas justamente de eso, porque cuando hacemos nosotros el editorial, siempre nos cortan. ¿Será que no les gusta lo que decimos o lo que dice Manuel Pérez? No sabemos, pero siempre nos andan cortando el audio en el editorial. Pero resulta que hay un artículo de Diario El Comercio, creo que es que hablan de esto de la... Esto es terrible, esta metedura de pata, el nombre exacto es ese, metedura de pata. Porque se desnudan de qué lado están y cómo están de ese lado. Martes 26 de noviembre del 2019, el día de ayer. Diario El Comercio, tras el paro, el gobierno fortalece la inteligencia de orden público. Aquí está. Pero vamos a ver qué perlas trae esta información. Vamos a ver qué perlas trae. Esto es escrito por Sara Ortiz de la redacción del Comercio. Primero, en algún momento comienza a hablar de todo el tema y luego ni siquiera cita de dónde sacó la información. Pero en todo caso está aquí lo que quieren hacer. Uh-huh. Dice, las operaciones de inteligencia de orden público incluyen, esto es violación del derecho de los derechos humanos, violación de la privacidad. Dice, seguimientos, vigilancia. Está bien a un delincuente que le hagan eso. Y un delincuente probado. Pero aquí lo que están haciendo es seguimiento a gente que tiene opinión política, que tiene pensamiento. Eso es persecución política. Seguimientos, vigilancias, implementar escuchas telefónicas de frente. ¿Y el derecho a la privacidad dónde queda? Interceptación de comunicaciones, análisis de información, big data, perfilación e identificación de las posibles amenazas y riesgos. Entonces, están como que poniendo en el tapete lo que se debe hacer. Y luego en la misma nota del Comercio dice,
que durante las semanas siguientes al paro, como una crítica a los colectivos que participaron, se sumaron a la protesta por el paquetazo. Porque no es que están locos los colectivos, ni la ciudadanía que salió a las calles a jugarse el pellejo, a que le quiten un ojo de la cara. ¿Acaso que están locos? Salieron en un acto de reacción a una acción. La acción es el decreto 883. La reacción fue protestemos porque no vamos a soportar ese empobrecimiento con el decreto 883. Pero ¿qué es lo que dice? Durante las semanas siguientes al paro, estos colectivos organizaron foros y encuentros para hablar sobre el paquetazo, la lucha de clases, el antiimperialismo y difundir mensajes en donde hablan de tomarse las calles. O sea que hay que tragarse la ley del embudo. O sea, primero que no podemos calificar de paquetazo a una medida draconiana que tomó el gobierno para afectar la economía popular. Medida que incluso el mismo presidente Moreno en el plan de gobierno 2017-2021 que presentó al Consejo Nacional Electoral dice, en mi gobierno no cabe la visión neoliberal que quiere solucionar todo con paquetazos, privatizaciones y despidos. Por lo tanto, la palabra paquetazo la usa el mismo presidente Moreno en su plan de gobierno. Entonces, no se puede hablar de paquetazos, no se puede hablar de lucha de clases, no se puede hablar de tomarse las calles, no se puede hablar de nada. O sea, ahora estamos prohibidos de todo. ¿El derecho a la resistencia dónde queda? No, pero para eso incluso existe pues, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por supuesto, pero ellos están diciendo de que ya no va a haber cómo hacer nada. Es que para el diario El Comercio no existe ese tipo de instrumentos internacionales, que además prevalecen sobre el ordenamiento jurídico, según la Constitución, no según mi criterio. Luego dice, en esta nota de prensa, sí, esta nota de prensa es una perla, todo el mundo debería leerla. Existen 3 limitantes para desarrollar este tipo de operaciones de inteligencia. O sea, quieren que estas limitantes no existan porque quieren que se desarrolle la inteligencia policial y militar, pero hay limitantes. Dice, la primera es la Constitución, dice, la primera es la ley, la Constitución, el Código Penal y la ley de inteligencia. Impiden que los agentes ejecuten prácticas que se usan en otros países para desbaratar células terroristas. Están hablando de la protesta, ¿de cuáles células terroristas están hablando? ¿Cuáles células? O sea, una protesta social. La quieren convertir en un producto de células terroristas. O sea, se marearon, se perdieron, se les perdió el libreto. Y además, la limitante, si lo dicen, existen 3 limitantes, y la primera es la ley y la Constitución. Entonces, la Constitución y la ley y el Código Penal es una limitante. Eso es lo que parece, pues no. O sea, para la inteligencia es una limitante de la norma jurídica. Luego dice una segunda barrera. Dice que deben haber cámaras de alta resolución. O sea, es poner en todo lado cámaras de alta resolución que permiten identificar a manifestantes durante las protestas. O sea, el tema es ver quiénes están en las protestas para meterlo preso. Pero no es ver qué medidas se toman y quiénes toman y en contubernio con quiénes toman esas medidas. Voy a poner un ejemplo. El ministro de Finanzas se reúne con el Fondo Monetario Internacional y acuerdan dictar medidas económicas en el Ecuador que las apruebe el presidente Moreno. Eso no lo tienen que investigar. Lo que tienen que investigar es con cámaras de alta resolución en las calles qué personas salen a protestar para luego mandan a la fiscalía y los meten presos. O sea, la ley del embudo, nadie puede hablar. Segunda limitante, que quieren resolverlo con cámaras de resolución en todas las calles, de tal manera de que no para combatir la delincuencia, sino para combatir las protestas. Y la tercera dice que falta personal de carrera y que hay que crear un centro de inteligencia estratégica. O sea, volverse más técnicos en el tema de la inteligencia, de la escucha, de la investigación, del sapeo. La seguridad nacional, esto no terminarán de entender muchos, más de un militar y más de un policía. No lo van a entender nunca. La seguridad nacional no es tener bombas lacrimógenas, tener equipos antimotines, tener fusiles, tener pistolas, tener revólveres, tener trucutús. Esa no es la seguridad nacional. La seguridad nacional es tener una economía sana, tener una sociedad que tenga acceso a los bienes de consumo, que no se degrade la calidad de vida. No terminan de entender, entonces quieren que la gente frente a por ejemplo, en este momento hay alrededor de 5 millones de desempleados, entre desempleados y subempleados en el Ecuador. ¿Qué quieren que haga esa gente? Que aguante, como aguantaron en Chile tanto tiempo hasta que se cansaron. Y ahora el gobierno de Piñera lo que quiere es calmar Chile. ¿Y cómo lo va a calmar, pues?
Si han sido años y años de no preocuparse de la economía popular. ¿Qué pasó en Argentina? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando hoy en Colombia? Porque creyó Duque que es cuestión de meter medidas neoliberales y se acabó, destruir la economía social. Son todo a favor de una economía de los grandes poderosos, de los banqueros, de los financistas y de las grandes empresas de un país. Y entonces la solución, según todo esto, pero en esto bombardea el diario El Comercio todas las semanas y los otros medios. O sea, lo que hay que crear es todo un sistema para que la inteligencia funcione, para que a tiempo se detecten, pero no se detecten las amenazas. ¿Que la amenaza cuál es? Las medidas económicas se van a dictar. Voy a poner un ejemplo. ¿Cuál sería una de las amenazas gravísimas contra la economía del pueblo? El que se concesione y se entrega al sector privado las refinerías. Porque en el corto plazo, no dije largo plazo, corto plazo, los combustibles saldrán a precios internacionales y no se quedarán donde están. Y todas las gasolinas, incluyendo el gas licuado de petróleo. Todas. Entonces, esa es una amenaza contra la economía. Porque el Estado debe asumir ese rol, financiar con el ahorro que se tiene de la importación de combustibles y adicionalmente con el tema de que el Estado tiene costos de producción del petróleo más bajos. Entonces puede hacer un proyecto con el cual desarrolle este tema. Entonces, esto no puede ser que funcione. Pero no sé si ya vamos a terminar, porque quisiera terminar con... No, sigamos, doctor, porque yo quisiera topar también el tema de... Acá nos están preguntando y nos están diciendo de que a quién deberíamos reclamar por la droga que está viniendo de todo lado. Y yo sí quisiera contestarle por un lado al señor, digo que imagínese, usted está hablando de que quieren implementar inteligencia para los manifestantes, los que quieren reclamar, pero ¿por qué no hay inteligencia para esos grupos de narcotraficantes o de gente que está traficando con droga, ¿no? Pero sí es tan serio el tema como esto. Y de esto también habló Lasso, Guillermo Lasso, y dijo que él está de acuerdo con eliminar los subsidios. Está en la nota de prensa, sí, que está de acuerdo con eliminar los subsidios, porque desgraciadamente esto va para el contrabando y para el narcotráfico. Ya, que esa es otra vez repiten la misma cantaleta. Entonces viene la pregunta, tú que me estás oyendo, cuando cargas gasolina, la que sea, extra, super, ecopaís o diésel, tú estás entregando al contrabando y estás entregando a los narcotraficantes. Pero a todos nosotros nos están diciendo que narcotraficantes y contrabandistas. Pero viene el tema. Pero es un reconocimiento a plena luz del día, en el hipotético caso que fuera así, que no lo es. De que entonces no hay Estado aquí que no controle el contrabando, no hay gobierno. Y no controle el narcotráfico. Entonces, pero sin embargo, la rueda de molino camina. Así es. La rueda de molino camina y supuestamente esas son las causas para tomar medidas de esa naturaleza. Claro, pero les relacionan a que aquí hay un montón de tráfico de drogas, pero tenemos una policía que cuando les piden explicaciones sobre el uso de las avionetas, en este caso de este plan vacacional que tuvo la señora ministra Romo y su pareja, dicen que ellos han autorizado ese vuelo, que todo está sin novedad. A ver, esto está en el diario del día de hoy, Diario La Hora, 27 de noviembre del 2019. Día de hoy, Diario La Hora. Policía justifica uso de avión en vacaciones de Romo. Entonces uno dice, a ver, aquí hay un doble rasero. ¿Por qué? Concurre a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional el director general de Operaciones de la Policía Nacional, Hernán Carrillo, y el comandante del Servicio Aeropolicial, Ricardo González, y también el piloto de la nave. Y justificaron el uso de la aeronave para trasladar a la ministra, dice, porque todo estaba planificado por razón de seguridad. O sea, ellos te van a atender, entonces, como es la ministra y el otro era el secretario de anticorrupción, ellos tienen derecho a tener ya no un auto, ni un carro, ni un 4x4, sino una avioneta. Yeah. Y aquí se fueron de vacaciones a Casablanca, a la provincia de Esmeraldas. ¿Pero por qué es un doble rasero? Porque la misma policía, la Policía Nacional del Ecuador, desde sus estamentos internos, llámese Inspectoría General de la Policía, que es el que juzga la conducta de los policías, lo sancionaron y lo destituyeron al general Espinosa de los Monteros por haber utilizado un helicóptero trayendo a su esposa desde Manta, desde Manabí hasta Caquito.
y consideraron que era una falta gravísima. Y los mismos policías, no los mismos policías en nombre, pero miembros de la misma institución, ahora van a la Comisión de Fiscalización a decir que no hay ningún problema porque lo utilizaba la ministra Romo. Entonces, ¿qué es eso? Entonces, vuelvan a las filas policiales al general Espinosa Los Monteros, que dicho de paso yo no lo conozco, no sé si es gordo, alto, flaco, blanco, trigueño, no sé quién sea. Pero no puede ser que aquí en el Ecuador se utilice un doble rasero para juzgar los actos de las personas. Entonces van a la asamblea y como que no pasa nada, ya ha estado todo normal lo que hicieron. O sea, y ahí no es lo que no se entiende, ¿no? O sea, hay equipamiento para otras cosas, como por ejemplo para las vacaciones de la Sierra Romo, pero no tienen para un control exclusivo de tráfico de drogas, ¿no? No tienen, pero me permite saltarme un poquito con un tema que no quiero que se me vaya. No, tranquilo, y estamos con tiempo, así que démosle nomás, no hay problema. Aquí tengo un tema que es igualmente grave, esto es de Ripley, es otro tema de Ripley, es que cada semana, cuando uno piensa que el Ecuador va a ir mejorando, vamos de Guatemala a Guatepeor, o sea, cada día peor. A ver, ¿qué es la Defensoría del Pueblo? La Defensoría del Pueblo no es lo que a uno se le puede ocurrir. No, pues se supone que su función es el respeto a los derechos humanos, ¿no? De las personas, el respeto a los derechos humanos, el presentar acciones de protección en violación de los derechos humanos. Estoy leyendo normas de la Constitución. Uh-huh. Artículos 214 y 215 de la Constitución de la República. Norma suprema. Emitir medidas de cumplimiento obligatorio en materia de protección de los derechos. Investigar acciones o omisiones de personas naturales en materia de prestación de servicios públicos. Acciones de habeas data. A ver, aquí hay un tema importante como una de las funciones de la Defensoría del Pueblo. ¿Qué es una acción de habeas data? Es una acción que se presenta ante un juez para que el juez ordene a una institución del Estado que abra una información que la tienen guardada y que no la quieren facilitar. El anterior defensor del pueblo presentó una acción de habeas data para que el Ministerio de Finanzas facilite el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional, el acuerdo de intención, para ver el alcance hasta dónde se comprometió el gobierno con el Fondo Monetario. No le dio el juez, le negó. O sea, estamos en el Ecuador. Pero no solo eso, sino que lo cambiaron al defensor del pueblo, para que no se atreva a pedir cosas que no se deben pedir. O sea, nos están manejando la economía con ese acuerdo con el FMI y no se puede conocer ni el texto del acuerdo. Pero de pronto la Defensoría del Pueblo, que tiene sus funciones delimitadas por la Corte Constitucional, se le ocurre conformar, y esto es lo sospechoso, una comisión especial para la verdad y la justicia. Entonces, pero tiene esa potestad la Defensoría no, del Pueblo. Pues por eso dice la misma Constitución que las instituciones del Estado y sus funcionarios solamente pueden cumplir con las funciones que les son otorgadas. No pueden irse dentro de la esfera del marco de sus competencias, no pueden salirse. Pero lo hacen, estamos en el Ecuador. Bueno. Esta vaina es tierra de nadie. Crea una comisión especial para la verdad y la justicia. Verdad y justicia, pero la segunda palabra es justicia. O sea, esto es para judicializar. Porque cuando hablan de la palabra justicia no es para decir vamos a investigar y ahí nos quedamos. Y pero hay una comisión ya en la asamblea, pues. No, pero es otra, es peor. Comisión Especial para la Verdad y la Justicia para que investigue los hechos que se produjeron durante el paro de actividades de octubre. ¿Y quiénes conforman esa...? No, primero, ¿qué potestad tiene la Defensoría del Pueblo para crear una comisión digo, o sea, no que hay investigue potestad. esto? Ahora, ¿quiénes conforman? Claro, ¿quiénes conforman? Esto es de Ripley. Rosalía Arteaga. Pero a ver, ¿quién es Rosalía Arteaga en este tema del paro de octubre? Con motivo del paro de octubre, en Quito los empresarios y una que otra persona que se prestó para esto, incluyendo el alcalde Yunda, conformaron entre gallos y medianoche algo que autodenominaron ellos la Junta Cívica de Quito. La conformaron el 9 de octubre de este año. Y escandalizados por lo que estaba pasando en Quito. No se escandalizaron por el contenido del decreto 883, porque ellos sí tienen dinero para comprar combustibles. Pero sí escandalizados porque la gente salió a protestar. Y esta Junta Cívica, de la cual forma parte Rosalía Arteaga, ya se pronunció. Yo tengo el comunicado de la Junta Cívica. Y en el comunicado, ellos insisten en esto. Y en esto está aprobado también por Rosalía Arteaga, que ahora supuestamente va a ser neutral en esta investigación. Demandamos, dice entre comillas,
la judicialización y la aplicación de las máximas sanciones a los promotores y autores materiales e intelectuales de los actos delincuenciales. Para ellos todos son actos delincuenciales. Entonces, con esto es para perseguir. Pero está Rosalía Arteaga, donde lo único que vio fueron actos delincuenciales y que hay que judicializar y aplicar las máximas sanciones para que el pueblo no vuelva a protestar. Siguiente miembro de la Comisión de la Verdad y la Justicia de la Defensoría del Pueblo, Javier Zavala Egas, tristemente célebre por haber sido miembro del Consejo Transitorio que presidió Trujillo, donde hicieron rajatabla de la Constitución de la República. O sea, no hay otro abogado penalista. No hay. Es que son todo terreno, toda esta gente son todo terreno. Yeah. Son como Libombaki, que no ha aparecido ahora, pero se prestan para todo. Libombaki no sabía ni de dónde sale el petróleo, pero era experta en el tema de mercado del carbón. Otro miembro, Sibel Martínez Reynoso, columnista del diario El Telégrafo de la actual administración. Bueno, ellas dicen que es defensora de los derechos humanos, ¿no? Pero en el tema de femicidio. Aquí no creo que hubo femicidio pues, en la protesta. Sí. Sí, sus artículos giran en torno a femicidio. Siguiente miembro, Juan Carlos Solines, que fue candidato con Guillermo Lasso, fue su candidato de Guillermo Lasso, candidato a vicepresidente en el 2013. Y candidato a alcalde de Quito, que creo que quedó penúltimo. Candidato a alcalde de Quito en las elecciones del 2017 por otro movimiento Juntos Podemos. Y por último, el último, Juan Cueva Ortega, expresidente de la Cruz Roja Ecuatoriana. Y la Cruz Roja, la Cruz Roja estaba hasta siendo señalada en estas movilizaciones porque al parecer se vieron algunas ambulancias llevando pertrechos para estar repeliendo a los manifestantes, pues. Sí, a mí no me consta. No me consta a mí tampoco, pero me consta que eran ambulancias de la Cruz Roja. Eran ambulancias, pero eran ambulancias, pero claro. No me consta que eran ambulancias. No, tampoco me consta que eran la Cruz Roja, pero estaban siendo señalados. Pero en todo caso, a ver, están hablando de las causas de la protesta, de los autores intelectuales, de por qué se dio esto a un expresidente de la Cruz Roja Ecuatoriana, que de hecho creo que ha hecho un papel, tengo información que es una persona muy positiva, pero esto tiene que ver cómo se financia la Cruz Roja, cómo se obtiene, porque el Estado no financia sino una pequeña parte de la Cruz Roja, para tener pintas de sangre disponibles y armar campañas para este tema. Pero entre eso y conocer la economía del país, conocer la juridicidad del país para ver cómo se insertan las protestas dentro de este marco, no me parece que este señor va a aportar nada. Pero miren este componente de estas 5 personas, 2, 4, 5 personas. El objetivo, tienen 90 días de plazo, ya están corriendo los 90 días de plazo. En 90 días de plazo saldrán con que todo se orquestó desde el extranjero. Entonces, somos una turba de estúpidos los ecuatorianos, que mueve, como decía Maduro, mueve los bigotes y acá se cae el mundo. O sea, los chilenos también son idiotas, están protestando. Claro, los colombianos igual. Pues. Los colombianos igual. Pero esos mismos que tramaban todo esto no pudieron ir a defender a Evo en Bolivia. Claro. Entonces viene el tema. Entonces, crean esto, en 90 días se dirá que esto fue armado desde el exterior, que se conspiraba y volverán a tocar el tema de Paola Pavón, de Virgilio Hernández y de una cantidad de gente que están vinculados a todo este tipo de cuestiones. Y entonces, a ver, ¿cómo los pudren más, los meten más dentro del problema? Porque el objeto de Paola Pavón fundamentalmente es esto. Primero, crear un precedente con el resto de ciudadanos ecuatorianos, especialmente autoridades seccionales, y decirles, cuidado se metan con el gobierno, porque los judicializamos y los metemos presos. Y además, pierden la chamba, pierden el cargo, porque Paola Pavón ya lleva más de un mes presa. Entonces, ¿qué están esperando? Que lleguen los meses, los días necesarios y después le sacan por ausencia y un poco más dan fe de que no ha venido. Pues no está venida porque está injustamente detenida, pues. Porque si por último tenían que detenerle a Paola Pavón, tenían que detenerle a Cintia Viteri. Porque si la acusan, si le acusan de que ella puso volquetas impidiendo el paso en la autopista Rumiñahui, pues Cintia Viteri puso las volquetas en el puente de la Unidad Nacional. Entonces ahí se juzga de otra manera. Allá no hay fiscalía. No, es que ahí son los que cogobiernan, pues, doctor. Entonces ahí ya no hay cómo irse contra el pana, como dicen en el barrio. Ahora, pero esta comisión va a contraponerse a
a lo que hace la comisión ocasional de la Asamblea Nacional, porque al parecer, todavía no tenemos el informe, pero al parecer con todas las declaraciones y comparecencias de la gente, víctima de la represión policial, que fueron a la Asamblea, al parecer el informe está saliendo como que primero hubo una violación a los derechos humanos y también es producto de este reclamo al decreto 883. Pero entonces, como parece que eso se está cayendo para del discurso del gobierno, crean esta comisión para darle otro tinte a ese informe. Ese es un razonamiento que tiene mucha lógica, pero aparte de eso, nos estamos acostumbrando en el Ecuador a de que usted en un proceso que se abra de investigación, se aportan pruebas, es lo que se llaman pruebas de cargo y de descargo, pruebas a favor y pruebas en contra. Y cuando viene la resolución final, todas las de descargo no existen, como el caso del campo Singue. Sí. Entonces, lo único que existe es el informe de la Contraloría. Se han pasado como 2 años investigando el informe de la Contraloría, 2 años y medio, y al final el juez concluye que el informe de la Contraloría es perfecto. Y todo lo que aportaron para desbaratar el informe de la Contraloría, que tiene todo tipo de huecos, porque es un informe mal hecho, no sirve para nada. Entonces acá no podemos confiar que la gente se defienda cuando los que ejercen las funciones o administrativas de justicia o jurisdiccionales o cualquier tipo de comisiones, no hay la certeza de que van a escuchar, porque al final viene la conclusión, y la conclusión es: hay una estrategia regional para desestabilizar a los gobiernos. Oigan, no se dejen desestabilizar, si es facilito que no se desestabilicen. No tomen medidas antipopulares, si es facilito. Hoy mismo, si le parece, veamos lo de la ley de progresividad, de simplicidad. Por favor, doctor. Hasta los nombres que se buscan son difíciles. Ley de simplicidad y progresividad tributaria. Entonces aquí vamos a decir pocas cosas, pero contundentes. Cuando mandaron el proyecto de ley de crecimiento económico, la Asamblea Nacional se pronunció, entre otras cosas, con el siguiente argumento: que enviaron el proyecto de ley tocando varias materias. Decían alrededor de 20 cuerpos legales, y eso lo prohíbe la Constitución. Entonces, yo voy a leer la norma constitucional para que la ciudadanía entienda de qué estamos hablando. Artículo 136 de la Constitución. Norma obligatoria para todo servidor público. Por eso dice el artículo 424 de la Constitución: los actos del poder público, la Asamblea Nacional también es poder público. Ojo, lo que están tratando en este momento la ley. Los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales, en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. Ojo. ¿Qué dice la Constitución en el artículo 136? Los proyectos de ley deberán referirse a una sola materia. Si el proyecto no reúne estos requisitos, no se tramitará. O sea, no hay para qué entrar al primer debate, ni al segundo debate, ni tiene la palabra el asambleísta fulano. No. Sencillo, abrir el proyecto de ley, que aquí lo tengo por si acaso en la computadora. Se refiere a varias materias. Entonces no hay necesidad de discutirlo. ¿O es que el gobierno quiere otra vez insistir en violar la Constitución y meter su proyecto de reformas legales y sacarlo como le dé la gana? Es que ahí está la desesperación, parece. Y voy a demostrar que toca varias materias. Ya. Hay una cuestión que es demasiado grave ya, o sea, y la gente puede verlo, porque esto lo puede encontrar en el Internet. Ley de simplicidad y progresividad tributaria. Abre uno la ley, y cuando uno abre la ley dice que el tema es tributario. Ya, entonces la materia es tributaria. No se olviden, materia tributaria. No puede salirse de la materia tributaria. Y en el primer capítulo, el capítulo 1 del proyecto de ley, se llama, comillas, regímenes de remisión no tributarias. O sea, es de locos. Es de locos. O sea, el primer capítulo es tema no tributario. No tributario. Y luego en los capítulos posteriores se trata en el capítulo 2 de reformas al Código Orgánico Administrativo, que no tiene nada que ver con materia tributaria, al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y al Código Orgánico Monetario y Financiero. Los tres, las reformas puntuales no tienen nada que ver con el tema tributario. Por lo tanto, la Asamblea tiene que devolver el proyecto. Pero miren la zapada.
Es el país de la zapada, o sea, la zapada. O sea, en el fútbol hay una frase que hay que recordarla, y ojalá esa frase la recordaran los asambleístas para que jueguen limpio. El fair play en el fútbol. Juego limpio. Entonces, ¿cómo se la quieren sacar como magos? Y así insisten los medios de comunicación y más de una persona que es entrevistada en los medios tradicionales. Dicen, Pepe, entonces no se hagan problema, dice. Traten solo la materia tributaria. Es que no es así. La Constitución habla de que el proyecto de ley deberá referirse a una sola materia. No puede ya el que la recibe decir, esto no lo voy a ver, porque llegó como un todo el proyecto, y el proyecto viola la Constitución. Entonces a la gente se le ocurre la peregrina idea y dice, traten solo la materia tributaria, pero eso tiene una trampa. ¿Por qué? Porque si la Asamblea dice, yo no trato estos otros temas y solo la materia tributaria, y le hace alguna que otra reforma, ¿qué es lo que quiere el gobierno? El gobierno quiere que meta la mano la Asamblea en el proyecto de ley y le devuelva con alguna observación, cambio, no estoy de acuerdo con este inciso, con este literal, con este artículo, y lo reformo de esta manera. Llega donde Moreno y el presidente le mete un veto parcial. Y con el veto parcial se ven obligados los asambleístas a recoger las 2/3 partes de las firmas de la Asamblea para insistir en el proyecto, cómo salió trabajado de la Asamblea Nacional. Entonces, lo meten así para que salga y con el veto parcial se impone el proyecto del Ejecutivo. O sea, la trampa está lista. Cuando lo era lo lógico, eso, 24 horas tendría que demorarse la Asamblea Nacional. Incumplimiento del artículo 136 de la Constitución. Se refiere a varias materias y no se lo puede tramitar. Pero si mañana la gente sale a protestar, entonces sucede que van a crear una comisión de la verdad y la justicia para ver cuáles son los autores materiales, intelectuales de la protesta y qué móviles tienen. O sea que en este país tenemos que ver volar burros y tenemos que quedarnos tranquilos. Y nadie puede decir absolutamente nada. Entonces, ¿a dónde nos están llevando? Entonces, esto tiene este famoso proyecto, que entre otras cosas busca cambiar la normativa respecto de lo que es el refinanciamiento y la categorización de la deuda pública interna, para ya legalizar a través de una ley y ponerles un tapón en la boca a los gobiernos descentralizados para que no protesten. Yo te pago lo que te debo con papeles, con bonos. Eso va a salir. Y los responsables son los que están en la Asamblea, entre otras barbaridades que vienen allí dentro. Entonces, esto es lo que tenemos, esto es lo que tenemos como una novedad de lo que se va a venir en la Asamblea Nacional. Y hay un temita que quisiera tocarlo. Claro, doctor, dígame, antes de irnos a otro temita también que quiero topar yo. Que es el siguiente. El presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, escúchenme, ciudadanos, voy a hablar un poquito más despacio, porque quiero que esto lo capten muy bien. La nota de prensa está en los diarios y también yo la he sacado de la prensa internacional, que es más completa, porque viene mucho con más riqueza. Dice, el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, anunció el martes, o sea, ayer, que desistirá de recibir los 11,000 millones de dólares del préstamo del Fondo Monetario Internacional, porque le han venido dando en tramos. El Ecuador está yendo a recibir 250 millones. Y el presidente de Argentina dice, me están yendo a dar 11,000 millones y yo no los quiero recibir. 11,000 millones. ¿Y por qué dice que no los quiere recibir? Dice que dice que no quiere firmar los acuerdos porque no los va a poder cumplir, ya que a su juicio eso lo hizo su antecesor. Dice, estos acuerdos ya los firmó Macri y no los cumplió. Dice, no podré pagar si el país no crece y a mí no me van a obligar a aplicar medidas de austeridad. Ve a un presidente cuando se faja. Pero aparte de eso, dice algo que es clarísimo y despacito, para que esto lo escriban e incluso lo publiquen. Dice, es querer con estos endeudamientos, a él le están dando 11,000 millones, que aquí en el gobierno del Ecuador lo hubieran al vuelo, lo hubieran cogido. Dice, es querer calmar la borrachera mientras uno sigue tomando vino y sigue emborrachándose. O sea, esa es la política financiera del Ecuador.
O sea, más deuda y más deuda. En la proforma presupuestaria del 2020, 12.000 millones de deuda. O sea, a 1.000 millones mensuales. Al FIO, que algún rato no va a quebrar la economía. No sé cómo van a hacer para que no quiebre la economía. Es como que alguien tiene una tarjeta de crédito y hace uso y abuso de esa tarjeta y refinancia y paga con la tarjeta lo que debe aquí, por acá y por más acá. Y va a llegar el momento donde ya no da más, pues. Y entonces, mientras Fernández tiene la dignidad, la inteligencia, la sabiduría y los pantalones para decir, me están dando 11.000 millones de dólares el Fondo Monetario este rato, no los recibo. Es más, esto se lo dice a la directora gerente del Fondo Monetario, Kristalina Georgieva. O sea, de frente, dice, no quiero seguirme endeudando. La solución, dice, no es seguir tomando este tipo de préstamos. Porque lo que tenemos que hacer es sanear la economía. Yo lo que quiero es ver cómo voy a pagar. Pero no me den más préstamos, en otras palabras, no me den más préstamos porque a través de los préstamos terminarán llevándose los activos de Argentina, como ya se llevaron en una oportunidad. Entonces aquí tienen otro ejemplo. Como vimos el ejemplo del presidente de México en las inversiones petroleras a favor de Pemex, aquí tenemos otro ejemplo respecto de la deuda. El presidente electo de Argentina dice, no quiero esa deuda. ¿Que la necesita Argentina? Claro que la necesita. Pero no me pueden meter más deuda porque terminarán asfixiándome. ¿Qué lección que nos acaba de dar Alberto Fernández? Que busquen el internet, véanla, está en todas las páginas. Aquí la tienen un poco retaseada, pero búsquenla. Y ahí está el recetario. ¿Y sabe qué? Traten de que esto vaya a la gente del Ministerio de Finanzas para que vean cómo hay que comportarse en el manejo de la economía. La solución no es bajarse los pantalones y endeudarlo al país para que mañana los churqueros se lo lleven al peso. Esa no es la solución. Así es, doctor. Bueno, hubiéramos querido terminar con este tema, pero yo me quedo con la pica, doctor, de quererle pedir su opinión sobre el tema del caso de la Torre, porque a mí me parece que este tema lo están tomando muy a la ligera acá en Ecuador, y asimismo hago referencia a la entrevista de hoy en la mañana con el señor Juan Sebastián Roldán cuando le preguntaron de este tema y él dijo que tienen que irse presos todos los que estén involucrados, ¿no? Entonces, es un poco sorprendente ver que mientras allá en los Estados Unidos el señor ya se declara hasta culpable de todo este tema, acá no hay una investigación abierta sobre el asunto. No hay aquí está diciendo hasta el monto de los sobornos y todo lo demás, y nadie ha abierto una indagación sobre este tema. A ver, para que la ciudadanía entienda lo que está pasando. En el mes de junio de este año, los toman presos en Estados Unidos porque los encuentran ingresando con una cantidad fuertísima de dinero en Estados Unidos. Un ex asesor del actual gerente de Petroecuador, el señor Raúl de la Torre, e iba acompañado de una persona que tiene por nombre Roberto Barrera. Y entonces, ya presos en Estados Unidos, este delito en Estados Unidos, por si acaso, porque las normas son diferentes de un país a otro, se lo castiga con prisión de 20 años. Entonces, la gente no tiene más remedio que acogerse a decir la verdad para lograr alguna rebaja sustancial de la pena. Con base en esto, firman un documento, y esto lo publican los medios internacionales y los medios locales. Firman un documento que dice, incluso la prensa, cito el diario El Universo del 20 de noviembre, la prensa lo dice, del 20 de noviembre de este año, dice que hay un documento firmado por los fiscales de Estados Unidos, por De la Torre, Raúl de la Torre, es asesor del gerente general de Petroecuador, y por su abogada. Y que en este documento dice, De la Torre dice esto, consta en el documento lo siguiente, comillas, esto no es un dato de prensa sino más, sino que tiene entre comillas lo que consta en el documento. Entre 2018 y junio del 2019, estamos hablando de este gobierno. El acusado, Raúl de la Torre, conspiró con otros funcionarios de Petroecuador. ¿Cuáles son los nombres de los otros funcionarios? ¿Cuáles son los otros funcionarios? ¿Cuáles son? Dice, y del gobierno del Ecuador. O sea, hay personas vinculadas al tema de corrupción, también del gobierno del Ecuador, no solamente Petroecuador. ¿Quiénes son?
¿Quiénes son? ¿De qué ministerio? ¿De otra institución? ¿De cuáles son? ¿De qué institución son? Eso quisiéramos saber. Pues, dice, sí. Y con ciertas personas en un esquema para recibir millones de dólares en sobornos. Millones de dólares en sobornos. Y cuando se refiere el diario El Comercio, el 26 de noviembre, ayer, a este caso, se refiere a Barrera, a Roberto Barrera, que iba acompañado de él. Uh-huh. Y hay que averiguar el relacionamiento de Barrera con De la Torre, por dónde viene. Porque eso es importante. ¿Desde cuándo lo conoce? ¿Cómo lo conoce? ¿Quién le presentó? Porque ahí van a salir sapos y culebras. Y dice que señaló, se refiere a Barrera y lo dice el diario El Comercio, que estaba asociado con un funcionario de Petroecuador. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? Quien conocía y supervisaba la adjudicación de contratos y pagos. O sea, no solo adjudicación de contratos, sino el pago. O sea, porque alguien podría haber tenido un contrato adjudicado antes, pero ya es hora de que le paguen. Entonces dice, ¿quieres que te ayude a pagar? Dame tanto. Entonces aquí hay sobornos por adjudicar contratos y por facilitar pagos. Pero mientras esto pasa, vemos las declaraciones en su momento que hizo el actual gerente de Petroecuador, Pablo Flores. Declaraciones publicadas por el diario El Telégrafo el 8 de julio del 2019. Y le preguntan que por qué fue la salida de Raúl de la Torre. Y se la saca como mago y dice, se lo desvinculó de la empresa el 14 de junio y se tomó esa decisión porque faltó a sus funciones, no asistió a su trabajo. O sea, lo votaron porque un día de esos no llegó a trabajar. Solo por eso. Solo por eso. O porque ya vieron la noticia en Estados Unidos y dijeron, saquémonos este virus que lo tenemos aquí dentro que nos puede complicar la vida. Por supuesto. Pero lo que tenemos que exigir, y para eso no existe una comisión de asambleístas que viaje inmediatamente a Estados Unidos a recuperar estos documentos que ya están ya actuados en Miami, en el Departamento de Justicia de Miami. Nadie va a verificarlos ni la Fiscalía. La Fiscalía lo único que se ha preguntado es que para este tipo de lavado de activos que están investigando a ver si ha habido declaraciones. Si no es un tema de lavado de activos, es un tema de corrupción. Es un tema de corrupción. ¿Dónde? ¿Por qué no mandaron una delegación de fiscales a Estados Unidos? Deberían haberlo hecho. Que traigan los documentos. ¿No fueron así en otros casos? Fueron inmediatamente, por eso es lo que nos extraña que ahora no haya ni siquiera una investigación aquí, porque ahí están diciendo que es una persona que estaba encargada de la adjudicación de los contratos. ¿Por qué no se le investiga a esa persona? No están dando el nombre, pero están dando la función de esa persona. Incluso en el dato del jueves 21 de noviembre de 2019, el diario El Comercio titula, Fiscalía dice que Raúl de la Torre transportaba $250,000 sin declarar. Pero es que el tema, a ver, primero, la misma Fiscalía reconoce que son $250,000. En Estados Unidos hablan de 3 millones y más de dólares. Pero habla que transportaba $250,000 sin declarar. Pero ese no es solo el tema, pues. Porque si no van a decir, no ha declarado y entonces le aplican una multa o algo que pague porque no declaró el impuesto a la renta. Es un tema de corrupción. O el impuesto a la salida de capitales, ¿qué pasa? Por eso, incluso dice la nota de prensa que a través de una carta el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos solicitó a la Fiscalía ecuatoriana se realicen diligencias para investigar a los 2 ciudadanos que están apresados. Entonces, ¿dónde está la investigación? 14 de junio fue el tema. Estamos 27 de noviembre. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. 5 meses y medio casi. Y no se sabe la trama de esto. Pero en el tema de arroz verde, en el tema de sobornos de la campaña del 2013, entonces, eso sí, al día y adelantados en las investigaciones. Y además tratando de probar lo que muchas veces no se puede probar. Pero en esto, mutis, silencio sepulcral. ¿Hasta cuándo, padre Almeida? ¿Hasta cuándo, doctor? Eso, ojalá la ciudadanía tome conciencia de lo que estamos acá tratando, de los análisis que usted hace, que siempre son agradecidos por parte de todos quienes hacemos Hoja de Ruta. Agradecemos también a todas las personas que se han conectado en diferentes partes del Ecuador y de fuera también. Gracias a las personas que están en España, sé que allá es bastante noche, pero están conectados para escucharle, doctor. También a la gente que está en Manabí, en Lago Agrio, a todos ellos muchísimas gracias, a todas las personas que se conectaron. Estaremos
¿Cuánta gente estuvo conectada? ¿Cuánta gente? Estuvimos con 362 personas en vivo. Vamos a ver a qué personas llegaron. Nos están avisando también de que posiblemente hay gente que está afuera. Sí, afuera está gente que parece que nos está dando seguimiento a la radio. Están, o querrán entrar, no sé, no. Está de pedirles a ver si quieren darse una vueltita a conocer las instalaciones. O si no, para darles una clase, porque sí vale la pena que también conozcan de lo que está pasando. Así es, doctor. Porque aquí no se puede ejercer la libertad de pensamiento, no hay que pensar, analizar como lo hacemos, con documentación. Eso es un delito. Es un delito, porque lo interesante es que la gente oiga solamente las noticias de la misma prensa y de los mismos medios de comunicación, para que la esclavitud moderna no es como la esclavitud anterior de hace siglos. Ahora no se necesita ponerle grilletes a la gente. Ahora lo que se necesita son medios de comunicación y una repetición constante de mentiras para ensuciar el cerebro de la gente. Y vuelve esclavos a la gente, y al final la gente razona como ellos quieren que razonen. Pero aquí precisamente estamos para eso, para decirle al pueblo, para jugarnos por el pueblo y decirles, abran los ojos. Porque el pueblo siempre tiene una salida cuando pasan los feriados bancarios, pasa lo que generalmente sucede, que dicen, es que nadie nos explicó. No te quejes, estamos explicando. Estamos explicando semanalmente y muchas gracias nuevamente a todas las personas desde Imbabura, Santa Rosa, allá en la provincia del Oro. Muchísimas gracias a todos. Gracias, doctor, nuevamente. Le esperamos la próxima semana porque tenemos que seguir analizando esto. Nadie nos va a callar. Que tenemos que ejercer. Además, el derecho a la libertad de expresión es un derecho universal. ¿Acaso que es un regalo del gobierno de turno? Es un derecho universal, reconocido en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Y no le pertenece ni siquiera a los periodistas, ni siquiera a los medios de comunicación. Porque dice la Convención Americana de Derechos Humanos, dice que la libertad de expresión es un derecho inalienable, o sea, no se le puede discutir, quiere decir inalienable. El dominio es de las personas, no de los medios. Así es. La libertad de expresión no nos la van a coartar. No nos la van a coartar. Eso tenga la seguridad. Así será, doctor. Tengo la seguridad que así será. Gracias. Sigo saludando porque nos siguen mandando saludos desde Santiago de Chile, desde Milagro, desde Ibarra. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta el día de mañana con otras voces aquí en Hoja de